Bienvenidos. En esta oportunidad veremos uno de los temas de mayor importancia dentro de la teoría del muestreo, el cual se fundamenta en las demostraciones matemáticas. Como objetivo buscamos que ustedes al finalizar este tema estén en la capacidad de aplicar las diferentes expresiones algebraicas para determinar tamaños de muestras que mejor estimen proporciones y parámetros poblacionales en investigaciones de orden social, económico y biológico. La teoría del muestreo se fundamenta en el siguiente principio: relacionar los parámetros de la población con los estadísticos muestrales. Se debe dar respuesta a las siguientes interrogantes. ¿Cómo debe ser la muestra? La muestra a utilizar en la investigación tiene que ser representativa de la población de estudio. ¿Cuántas muestras utilizar en la investigación? El mayor número de muestras posible. ¿Y de qué tamaño tiene que ser esta muestra a utilizar? Esto va a depender de tres elementos. En un primer momento, los objetivos que se persiguen en la investigación. Segundo, el diseño bajo el cual se va a implementar la investigación. Y por último, las características de la población de estudio. Si es una población homogénea o si es una población heterogénea. Para poder aplicar las diferentes demostraciones matemáticas, tenemos que considerar dos momentos. Un primer momento, cuando se relacionan los elementos de una misma población o muestra. En este caso, podemos aplicar las siguientes alternativas para poder seleccionar o elegir los elementos que formarán parte de nuestra muestra. La primera, implementando un muestreo con reemplazo, y la segunda, implementando un muestreo sin reemplazo. En el caso del muestreo con reemplazo, se llevan a cabo permutaciones, y el muestreo sin reemplazo se aplican combinaciones. Para ambos tipos de muestreo se cumple la siguiente demostración matemática. La media poblacional es igual a la media muestral. Segundo, si aplicamos un muestreo con reemplazo, se cumple la siguiente demostración. La desviación estándar muestral es igual a la desviación estándar poblacional dividida entre la raíz cuadrada del tamaño de muestra. Pero si implementamos un muestreo sin reemplazo, se tiene que cumplir la siguiente expresión. La desviación estándar muestral es igual a la desviación estándar poblacional dividido entre la raíz cuadrada del tamaño de muestra, y todo esto multiplicado por la raíz cuadrada de n mayúscula, que es la población de estudio, menos n minúscula, que representa el tamaño de muestra, esto dividido entre la población menos 1. Pero también nos podemos encontrar con el siguiente momento, cuando se relacionan los elementos de dos poblaciones o muestras. A esto también se le denomina diferencias de poblaciones. Las demostraciones matemáticas que se tienen que cumplir son las siguientes. Primero, la media aritmética de la población de diferencias es igual a la media aritmética de A menos la media aritmética de la población B. La siguiente demostración matemática que se tiene que cumplir es esta. La desviación estándar de la población de diferencias es igual a la raíz cuadrada de la varianza de la población A más la varianza de la población B. Veamos
con un ejemplo de aplicación. Caso 1. Relacionar los elementos de una muestra. Sea la población A igual a los elementos 2, 4, 6 y 8. ¿Cuántas muestras de tamaño 2 se pueden formar si ejecutamos un muestreo sin reemplazo? Para poder obtener el número de elementos, aplicamos la combinación. Los elementos en la población son 4, 2, 4, 6 y 8. 4. Combinación, el tamaño de muestra con el que vamos a trabajar n minúscula 2. 4. Combinatorio, 2 igual a 6 muestras. Esto en el caso de muestreo sin reemplazo. ¿Cómo vamos a obtener esa población de muestras? Formando los pares, buscando siempre el tamaño de muestra n minúscula igual a 2. Entonces, nuestra población de muestra quedaría 2,4, 2,6, 2,8, 4,6, 4,8 y 6,8. Luego de tener la población de muestras, procedemos a estimar la población de medias. Y simplemente lo que hacemos es generar un promedio de esos pares ordenados. Por ejemplo, en el primer elemento que tenemos acá, de la población de medias, este resultó de hacer el promedio del primer par dentro de la población de muestras. 2 más 4, 6, entre 2 igual a 3. Y así, de esa manera, se han generado los demás elementos. 2 más 6, entre 2, 4. 2 más 8, entre 2, 5. Y así sucesivamente. Esta es la forma de obtener la población de muestras y la población de medias. Una vez desarrollando el primer caso, tener la población de muestras y la población de medias, determinar la media de la población A. Segundo, la desviación estándar o desviación típica de la población A, la media de la población de muestras y luego demostrar la siguiente expresión, que la media poblacional es igual a la media muestral. Luego determinar la desviación estándar de la población de muestras y luego demostrar que la desviación muestral, la desviación estándar muestral es igual a la desviación estándar poblacional dividido entre la raíz cuadrada del tamaño de muestra, que es n minúscula, multiplicado por la raíz cuadrada de la población menos el tamaño de muestra entre la población menos 1. Veamos. ¿Cómo se obtiene la media de la población A? Simplemente es un promedio. La media aritmética es igual a la suma algebraica de los elementos de la población dividido entre el número total de elementos. Los elementos con los que estamos trabajando son 2, más 4, más 6, más 8. Entre el total de elementos, que son 4, eso nos da una media de la población A igual a 5. La desviación estándar de la población A. La desviación estándar o desviación típica es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Y la varianza es igual a la suma algebraica de cada uno de los valores de la variable aleatoria en estudio menos su respectiva media aritmética, eso elevado al cuadrado dividido entre el número total de elementos. Aplicando la expresión tenemos 2, que es el primer elemento dentro de la población, menos su media aritmética, que es 5, esto elevado al cuadrado, más 4, que es el segundo elemento, menos su media aritmética, elevado al cuadrado, más 6, que corresponde al tercer elemento, menos su media aritmética, elevado al cuadrado, y finalmente el último elemento, que es 8, menos su media aritmética elevada al cuadrado. Esto dividido entre 4 nos genera la varianza. Luego le sacamos raíz cuadrada y obtenemos la desviación típica o desviación estándar, que es igual a la raíz cuadrada de 5. En un tercer momento tenemos que determinar la media aritmética
de las muestras o la media aritmética muestral. En este caso tenemos los seis elementos que generamos al sacar los promedios de los pares de datos que obtuvimos en la población de muestras. De igual manera, su respectivo promedio 3 más 4 más 5 más 5 más 6 más 7, que es el total de los elementos, entre el número total de elementos, que son 6, nos da el promedio que corresponde a 5. En un primer momento se nos pide demostrar que la media poblacional es igual a la media muestral. Y hemos determinado que en la media poblacional obtuvimos 5. Y al operar la media muestral también obtuvimos 5. Por lo tanto, se cumple la primera expresión matemática, que la media poblacional es igual a la respectiva media muestral. La desviación estándar muestral, de igual manera, la desviación típica o desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Por lo tanto, esto es igual a los elementos que tenemos de la población, 3 menos su respectiva media aritmética, eso elevado al cuadrado. Y eso lo vamos sumando y de igual manera lo determinamos para los demás elementos y lo dividimos entre el total de elementos que corresponde a 6. A esa fracción o a ese cociente le sacamos raíz cuadrada y obtenemos la desviación típica o desviación estándar, que en este caso corresponde a la raíz cuadrada de 5/3. Demostrar la expresión que la desviación muestral es igual a la desviación poblacional entre la raíz cuadrada del tamaño de muestra multiplicado por la raíz cuadrada de la población menos el tamaño de muestra dividido entre la población menos 1. Sustituyendo en la expresión tenemos lo siguiente. La desviación estándar muestral que obtuvimos es la raíz cuadrada de 5/3. Esto va a ser igual, sustituyendo. La desviación poblacional que tuvimos anteriormente fue igual a la raíz cuadrada de 5, dividido entre la raíz cuadrada del tamaño de muestra, que es n minúscula. El tamaño de muestra corresponde a 2. Esto multiplicado por la raíz cuadrada de la población, que corresponde a 4 elementos, menos n minúscula, que es el tamaño de muestra, que corresponde a 2. Esto dividido entre la población, que son 4 elementos, menos 1. Operando esta expresión, llegamos a lo siguiente. Sustituyendo en la expresión, al final llegamos que la desviación estándar muestral es igual a la desviación estándar poblacional dividido entre la raíz cuadrada del tamaño de muestra, que es n minúscula, multiplicado por la raíz cuadrada de la población menos el tamaño de muestra entre la población menos 1. Por lo tanto, se ha demostrado que se cumple la respectiva demostración matemática. También existe esta otra alternativa, que es ejecutar un muestreo con reemplazo. En el caso anterior, que es un muestreo sin reemplazo, el elemento de la población de estudio tiene la probabilidad de ser elegido solo una vez, solo en una ocasión. En cambio, con esta otra alternativa puede ser elegido en más de una ocasión. Sin embargo, por cuestiones de tiempo y de recursos, el muestreo más aplicado es el muestreo sin reemplazo. Pero para cuestiones o motivos de cálculo, para ver cómo se determina el número de muestras a utilizar, vamos a ver cómo se realiza un muestreo con reemplazo. Se obtiene llevando a cabo esta expresión, en el cual tenemos n mayúscula elevado a la n minúscula, que representa n, la población de los elementos, y n minúscula el tamaño de muestra. Operando 4 elevado al cuadrado, obtenemos un total de 16 muestras. ¿Cómo hacemos para poder obtener los pares o los tamaños de muestra n igual a 2? De la siguiente forma. Cada uno de los elementos tenemos 2, 4, 6 y 8. En el caso del elemento 2, en un primer momento se vuelve a tomar el mismo, 2,2, seguimos 2,4, 2,6 y 2,8. Siguiendo con el otro elemento, 4,2,
4,4, 4,6 y 4,8. El tercer elemento, 6,2, 6,4, 6,6 y 6,8. Y finalmente el último elemento, 8,2, 8,4, 8,6 y 8,8. Y esta es la forma de obtener las muestras en el tipo de muestreo con reemplazo. El procedimiento para poder calcular la media poblacional, la desviación estándar poblacional, la media de la población de muestras y la desviación estándar de la población de muestras es el mismo que ejecutamos en el caso del muestreo sin reemplazo. Lo que cambia es la expresión que se debe cumplir. En muestreo con reemplazo tiene que cumplirse esta expresión, que la desviación estándar muestral es igual a la desviación estándar poblacional dividido entre la raíz cuadrada del respectivo tamaño de muestra. Veamos el segundo caso, que corresponde a relacionar los elementos de dos poblaciones o población de diferencias. Sea la población A igual a los elementos 2, 4 y 6 y la población B igual a los elementos 1 y 3, calcular la media aritmética de la población A, la media de la población B, la desviación estándar o desviación típica de la población A, la desviación estándar de la población B, la media de la población de diferencias y la desviación estándar de la población de diferencias. Luego, demostrar las siguientes expresiones. En un primer momento, que la media de la población de diferencias es igual a la media de la población A menos la media de la población B. En un segundo momento, que la desviación estándar o desviación típica de la población de diferencias es igual a la raíz cuadrada de la varianza de la población A más la varianza de la población B. Entonces, en un primer momento, la media de la población A. La media aritmética es igual a la suma algebraica de cada uno de los elementos de la población de estudio dividido entre el número total de elementos de la población. En la población A, los elementos correspondían a 2, 4 y 6. Por lo tanto, su media aritmética es igual a 2 más 4 más 6 dividido entre total de elementos, que son 3, igual a 4. De igual manera se opera la media para la población B, la cual corresponde a 1 más 3 dividido entre 2 igual a 2. La desviación estándar de la población A igual a la raíz cuadrada de la varianza, que es igual a la suma algebraica de cada uno de los elementos de la población menos su respectiva media aritmética elevado al cuadrado dividido entre el número total de elementos de la población. Por lo tanto, quedaría el primer elemento 2 menos su media aritmética elevado al cuadrado más el segundo elemento 4 menos su media aritmética elevado al cuadrado más el tercer elemento 6 menos su media aritmética elevado al cuadrado. Esto dividido entre 3, obteniendo un total de la raíz cuadrada de 8 tercios. Luego la desviación estándar de la población B es igual a la raíz cuadrada del primer elemento de la población B, que corresponde a 1 menos su media aritmética, esto elevado al cuadrado, más el segundo elemento, que corresponde a 3 menos su media aritmética elevado al cuadrado, dividido entre el total de elementos, que corresponde a 2. Esto nos genera una desviación de 1. Luego tenemos que proceder a obtener la media de la población de diferencias, para lo cual tenemos que llevar a cabo el siguiente procedimiento. Tenemos los elementos de la población A y los elementos de la población B, 2, 4, 6, 1 y 3. La población de diferencias simplemente la obtenemos restándole a cada uno de los elementos de la población A los respectivos elementos de la población B. Veamos, 2 menos 1, 1. 2 menos 3 menos 1. El siguiente elemento, 4 menos 1,
3, 4 menos 3, 1. Y el último elemento, 6 menos 1, 5 y 6 menos 3, 3. Entonces nuestra población de diferencias quedaría de la siguiente manera. 1, menos 1, 3, 1, 5, y 3. Una vez teniendo la población de diferencias, procedemos a realizar los respectivos cálculos. La media aritmética de la población de diferencias va a corresponder a tomar estos elementos, su suma algebraica, dividido entre el total de elementos que son 6, obteniendo una media de la población de diferencias igual a 2. Demostrar en un primer momento que la media aritmética de la población de diferencias es igual a la media aritmética de la población A menos la media aritmética de la población B. Operando la expresión obtenemos la media aritmética de la población de diferencias era igual a 2. Esta es igual a la media aritmética de la población A igual a 4 menos la media aritmética de la población B. Por lo tanto, se cumple la demostración matemática en la cual la media aritmética de la población de diferencias es igual a la media aritmética de la población A menos la media aritmética de la población B. Sigamos. La desviación típica de la población de diferencias. De igual manera, en este caso operamos los elementos que generamos al obtener la respectiva población de diferencias. Entonces la desviación estándar va a ser igual a la raíz cuadrada del primer elemento que tuvimos, que fue 1, menos su respectiva media aritmética elevada al cuadrado. Y así sucesivamente para los demás elementos, dividido entre el total de elementos que corresponde a 6, llegando a un valor de raíz cuadrada de 11 tercios. Demostrar que la desviación estándar de la población de diferencias es igual a la raíz cuadrada de la varianza de la población A más la varianza de la población B. Sustituyendo en la expresión tenemos la desviación estándar de la población de diferencias y luego sustituimos, va a ser igual a la raíz cuadrada, la varianza de la población A, 8 tercios, más la varianza de la población B, 3 tercios. Al final se demuestra que se cumple con la respectiva expresión matemática, en la cual se afirma que la desviación estándar de la población de diferencias es igual a la raíz cuadrada de la varianza de la población A más la varianza de la población B. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Nelson Mandela. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima clase.